Mira, Consorcio se creó más o menos por el año 2000 en el Distrito Federal, bajo la lógica de tener un espacio que hiciera incidencia en el Congreso, en los congresos. A partir de ahí hemos venido trabajando todo el tema de violencia, estamos haciendo incidencia, hacemos monitoreo y evaluación de política pública, hacemos propuesta de política pública. Por otro lado, generamos vinculación y articulación con el movimiento social y se han generado procesos de formación, digamos, ¿no? O sea, hemos formado procesos organizativos como la Red de Mujeres Mijes en conjunción con Sermije, hemos formado grupos de mujeres indígenas como asesoras jurídicas comunitarias frente a la violencia de género, hemos formado gestoras comunitarias, hemos abierto así como diversos procesos de formación y sistematización. Hubo un caso muy fuerte de una secretaria que vino en una ocasión a Consorcio a decir que le tenía mucho miedo a su compañero, que le había pegado una cachetada. Pero cuando nosotros hablábamos con ella, veíamos como, pues que era así como, a ver, una cachetada, esta no es la primera. O sea, empezamos a hacer como análisis y decir, no, la chica no es la primera cachetada, seguramente ya hay más historia, pero no se atreve a decir que el señor le pega, ¿no? Pasó. Íbamos a iniciar una acción legal, después ella dijo que ya había hablado con el señor y que iba a regresar y tal. Entonces se le pidió como implementar un pequeño plan de seguridad mínimo y ella regresó. Al mes nos avisa una amiga pues, que estaba hospitalizada porque el marido le pegó de una manera tal que la mandó al hospital, ¿no? Entonces la vamos a ver al hospital, ella dice que ya se acabó ahí todo, que iba a denunciar al señor. Y decide denunciar, ¿no? Pero este señor sabía que se iba a ir a la cárcel, ¿no? Entonces pasan los días, los niños y sus hijos de ella se quedaron con el señor porque pues ella salió en una ambulancia al hospital. Entonces le dice a él que quiere que le devuelva a los niños. Y entonces una noche me habla y me dice, oye Jessica, fíjate que voy a ir a recuperar a mis hijos, ya me dijo mi esposo que me los va a devolver. Entonces yo le digo, ¿y tú por qué crees que te los va a devolver? O sea, te está engañando. Y me dice, quiero que me acompañes. Esta es como la prueba última de que quiero confiar en él porque quiero a mis hijos. Y bueno, entonces ahí tienes que nos fuimos con ella, a la casa de la suegra. La suegra dijo que el señor no estaba, que los niños no estaban. Y entonces nosotros diciendo, no, pero ¿cómo no va a estar si él nos citó aquí? Dijo que nos iba a entregar a los niños y que incluso le dijo a ella como que podía hacerse acompañar de quien ella quisiera. Entonces ella llevó a los padrinos de boda, nos invitó fuimos nosotras. Bueno, para no hacértela muy larga, resulta que la señora decía, ¿no está? Ella decía, sí está. Nosotros decíamos, si los niños no, pues es que se fueron. Y estábamos en la calle, te creo que estuvimos como 2 horas y media entre que, sí, no, pero entonces en los niños y qué tal. Y resulta que de repente escuchamos un ruido. Y entonces mi compañera Ana María y yo dijimos, ¿no se habrá suicidado este hombre? Dijimos, ay, quién sabe. Pasa. Y entonces ya era mucho el tiempo, ¿no? Entonces le digo a esta chica, oye, ya vámonos. O sea, no te van a entregar a los niños. O sea, tú quisiste confiar en él. Ya está claro que no fue así. Y entonces ya nos dimos la vuelta para irnos. Y en eso que nos íbamos, llevamos como a media cuadra, sale la mamá. Son unas asesinas, ¿no? Y entonces nos volteamos así como, y le dice a la chica, tú mataste a mi marido, tú mataste a mi hijo, ¿no? Y entonces mi compañera Ana María dice, yo sé primeros auxilios, ¿no? Así como y le dicen, lárguese bien lejos con sus pinches derechos humanos y no sé qué, el chavo se había suicidado. Entonces fue así bien fuerte ese momento porque lo sospechamos. Bueno, entonces 2 compañeras se meten a la casa, sacan a los niños, nos echamos a correr con los niños. Bueno, fue una escena muy fuerte para nosotras, como desde esos primeros casos ya que marcaron mucho de nuestro hacer, ¿no?
Y luego otro caso muy contundente para nosotros en nuestro hacer histórico y de incidencia fue el feminicidio de Dafne. El agresor diciendo, es que ella se merecía que yo la matara, ¿no? Ella era muy violenta conmigo. Entonces él se justificaba. Y lo más peor fue como mirar una defensa que habla de Dafne era lesbiana, Dafne era una puta, Dafne no tenía calidad ética, era una cualquiera. Entonces obvio que este hombre se sentía ofuscado, frustrado, burlado, y entonces ¿cómo no la iba a matar, no? Entonces decíamos que evidentemente el tipo penal, al ser un tipo con una visión de género, empuja y confronta de tal manera la misoginia y el machismo. El caso de Ketma, una madre de familia también, que el marido la mata enfrente de su hija, amenaza a la hija con que si me meten a la cárcel vengo por ti. Y entonces se nos vino como acercando el feminicidio de tal manera que nos llevó como a decir, hay que monitorear, o sea, no nos quedemos solo en los casos, sino también coloquémonos como mirando cómo se comporta, ¿no? A Ketman la mata el marido porque el defensor de oficio le dice al marido que Ketman está iniciando una demanda de detención. Entonces el señor, de por sí tenían problemas, digamos, pero esa información de que un defensor de oficio haya filtrado la información de la demanda de pensión alimenticia, hace que este señor se ponga como loco y vaya y le dispare, ¿no? Cuando Ketman lo que estaba buscando era un mecanismo de autonomía económica porque ella era dependiente económica, ¿no? Entonces todo, o sea, son como aristas que son como que se pegan, ¿no? Pero entonces esos son como casos muy significativos para mí, digamos, como desde mirar la violencia, por ejemplo, de la hija de Ketman, ofuscada entre la muerte de su madre y acusar a su padre, ¿no? Y quedarse sola, y quedarse con los abuelos, y sintiéndose mucho temor, ¿no? Y sintiéndose mucho riesgo, y eso, entonces son como que son los casos más significativos que te puedo contar. Mi hermana se llamaba Ketman Ramírez Torres. Se juntó con este señor en concubinato a la edad de 20 años. Este señor tenía 54 años. Mi hermana dejó un niño anteriormente de 2 años. Ese señor no se lo quiso llevar al niño porque no quería gente. Entonces a lo largo del tiempo, a los 5 años, procreó una hija, mi hermana. Y se aisló de la familia de nosotros. Quería que ya no saliera, que se quedara a atenderlo nada más a él. Porque a él lo rasuraba, lo bañaba, le hacía la comida que él quería. Y eso quería que no lo hiciera. Y porque ella, mi hermana, dijo que ya no quería estar encerrada como siempre ha estado. Si ya estuvo encerrada 13 años, ya no quería estar encerrada, que iba a buscar apoyo para sus niños, para su hijo principalmente, porque por él ya no había visto a su niño. Entonces mi hermana empezó con el defensor de oficio a pedir ayuda, pero primero fue que comprobar el concubinato de 14 años que vivió, de 14 años. Entonces cuando este señor se dio cuenta que lo que quería mi hermana, el día 22 de junio, a la 1 de la mañana, en presencia de su niña dormida, le quitó la vida. Le quitó la vida a mi hermana e inclusive amenazó a la niña, donde dijo que si llegara a decir algo que él había matado, igual lo mismo le iba a hacer a la niña. Odia a su papá, al señor que es su papá, llora mucho por la muerte que le dio a mi hermana. Porque la muerte que le dio a mi hermana, porque fue una muerte muy, como le dijera, muy violenta, muy violenta, porque a pesar de que la mató a mi hermana, todavía la amarró, la enredó, la bajó de las escaleras y la fue a tirar a mi hermana. La fue a tirar a mi hermana y la niña tenía pacto de presencia, y pues no es una cobardía de los hombres hacia nosotros las mujeres, porque nosotros somos indefensas y según nosotros venimos para que un hombre nos proteja, no para que nos quiten la vida.
Con el apoyo que pedía consorcio fue que me han apoyado, porque la ley allá en el pueblo, tal vez porque somos pobres, humildes, no nos querían hacer caso. Hasta que tuve el apoyo de consorcio, entonces se ha ido avanzando, y gracias a Dios va muy avanzado, pero hasta la fecha no se ha detenido ni este señor anda libre y fue lo que tememos por la vida de la niña, de mis padres. Pero sí ha estado, que si no hubiera buscado el apoyo de consorcio, pues nada se hubiera hecho hasta ahorita. Lo que le pediría es al gobierno, no más que nada que a las autoridades que hicieran algo, porque a veces, porque somos en un pueblo, que estamos en un pueblo aislado, piensan que no nos podemos defender, no nos podemos hacer nada, que la gente puede hacer lo que quiera y sin nadie nos va a proteger, porque no lo hacen. No lo hacen. Si yo no hubiera buscado el apoyo de consorcio, no se hubiera hecho nada de mi hermana. Nada. ¿Por qué? Porque le ponen muchos peros, que esto, que lo otro, que testigos. Y no es posible que, a pesar de que nosotros como familia somos las afectados, que hayamos perdido a un ser querido de la manera de que la perdimos, y todavía estar peleando, exigiendo que se nos haga justicia.